Bienvenidos a su podcast Sanando Corazones, parte de la comunidad práctica de relaciones que sanan. En esta ocasión me encuentro con Marielis Alicea, facilitadora de grupos de sanidad y también pastora ejecutiva de la Iglesia Lugar de Él. Gracias, Karina. Un gusto estar aquí nuevamente en Sanando Corazones Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a entrar directo a lo que es el tema de hoy. El tema de hoy es ¿por qué me siento estancado en mi proceso de sanidad? Qué fuerte, ¿verdad? ¿Qué tema? ¿Por qué me siento estancado en mi proceso de sanidad? En un episodio anterior, la consejera Paula nos compartió el viaje del duelo o el tema del duelo. Y hoy queremos abundar más en lo que es ese viaje de sanidad y por qué nos estancamos cuando estamos tratando de sanar. Hay muchos casos y muchas veces la gente se basa en estas ideas culturales de que el tiempo lo cura todo y todas esas cosas que si nos dejamos, si nos enfocamos en eso, realmente nos quedamos rotos toda la vida, porque realmente el tiempo no lo cura todo. Claro, y muchas veces es la falta de conocimiento, el no entender también que hay herramientas, hay procesos que hay que atravesar, que son necesarios, que muchos de ellos también son dolorosos, porque estar estancados muchas veces es porque estamos tratando de evitar el dolor, de enfrentar procesos, de cerrar ciclos y de comenzar también otros que nos llevan a una serie de toma de decisiones conscientes a lo que el Señor nos ordena, que es vivir no solamente en paz con uno mismo, sino también vivir en paz con todos. Claro, que también puede ser que yo esté retrasando el proceso del duelo por el miedo a lo desconocido o por la incredulidad en que Dios puede hacer algo más en mi vida, Y a ¿verdad? la misma vez quizás son también de alguna forma mecanismos de defensa para yo protegerme. Bueno, pues me he quedado aquí y así me siento mejor, así pues no tengo que acercarme a otros, pero de esa manera no estamos avanzando y nuestra vida es para que vaya de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Entonces, ¿qué está pasando ahí que nosotros no estamos evolucionando y avanzando? Claro. Entonces el duelo, ¿qué se puede decir en general? Como con una palabra que uno diga, el duelo produce en mí tal cosa. El duelo produce en nosotros yo diría como un cinturón de tiempo, una correa de tiempo, donde debo entender que tiene también un término de caducidad, en que hay pérdidas que las vamos a recordar por toda la vida, porque no significa que hacerle duelo, que es poder procesar la pérdida de algún evento o alguna persona, nos va a hacer que olvidemos, pero que podamos recordar sin ese dolor, sin ese miedo, sin esa tristeza, esa ruptura del corazón. Y creo que la pregunta nos lleva a pensar en todas esas etapas, porque el duelo tiene etapas. Es entonces, ¿será que lo comencé y me quedé en alguna de ellas y no estoy pudiendo identificarlo? Claro, puede que entonces yo quiera atravesar el duelo tan rápido que me brinque las etapas y esté con una fachada de que estoy súper bien, pero realmente no lo estoy. Explícanos un poquito Siempre más es de más eso. fácil, como que hay heridas que necesitan también ser descubiertas. Sí. Y las heridas, como la herida física, la herida del corazón, necesitamos ir a ellas y ahí hay que limpiarlas. Y hay cirugías, tiene que venir la persona que intervenga y eso va a causar dolor. Es como que no me toques ahí, no me recuerdes ese episodio, ese evento en mi vida. Pero, y entonces de alguna manera decimos, bueno, yo prefiero ponerme una curita y taparla, que no la vean y hacer como que todo está bien. Entonces comenzamos a crear máscaras y apariencias que nos llevan a tomar otras vías, como lo que se conoce el puente falso, que es otra vía que asimismo se desvía por completo, es como el atajo o el skip en un video. Ya no quiero el anuncio, déjame avanzar. Y es también parte, yo creo que de la cultura, nos llevan a prisa. Hoy en día todo, incluso en las plataformas de podcast, en todo este tipo de cosas, si no tienes la suscripción premium o tienes algo así, vas a estar escuchando los anuncios. Entonces tú no quieres estar escuchando esos anuncios o recordando esas imágenes del pasado, así que buscas hacer el viaje más rápido y es tomando lo que es el puente falso. Yo creo que ahí es donde muchos podemos caer y yo me sentí identificada y me ayudó el grupo de sanidad a eso. No sé si tienes alguna pregunta, algún comentario en el puente falso. Sí, el puente falso, bueno, yo quisiera, ¿cómo entonces yo identifico eso? Que estoy en un puente, ¿cómo identifico que yo tomé un puente falso? Porque puede que yo esté ahí, yo me sienta muy bien, pero ¿realmente yo sé que estoy tomando un puente falso?
pues muchas veces no nos damos cuenta. Yo no me percaté, pero de alguna forma, pues cuando mi papá falleció, yo inmediatamente ya estaba terminando la universidad y dije, bueno, ya teníamos nuestros planes con mi esposo, con mi novio en ese momento para casarnos, que es el pastor, y bueno, no, me casé, pero sin embargo muchas emociones como que las suprimí, como que las engaveté, vamos a decirla, y cada vez que pasaba algo yo decía, ay, es que no es como mi papá. Entonces me di cuenta de que yo traté de ir como por el camino más rápido, mi vida, voy a continuar, termino mi carrera, me caso, hago otras cosas y me ocupo, pero yo lloré, yo hice duelo, yo lamenté, yo pude darme el tiempo, la verdad no lo hice. Entonces, uno no lo identifica tan rápido, pero siempre hay personas que puede ser que de alguna forma te alerten y te aconsejen. Y si vemos en la palabra, yo creo que los diferentes hombres en la Biblia y en ese momento decía, bueno, hacían sus procesos, lloraban, rompían sus vestiduras y podían llorar y darse la oportunidad de llorar las pérdidas y de no solamente quedarnos llorando, sino de esperar en el Señor, esperar pacientemente en el Señor y saber que Él nos va a ayudar a poder atravesar las etapas del duelo. Interesante por demás. Eso mismo, el expresar las emociones. Eso es parte integral de lo que va a hacer que ese proceso de duelo sea saludable. Entonces, ¿cómo entonces hablamos de lo que es las emociones suprimidas? Porque lo mencionaste, de que pusiste las emociones dentro de una gaveta y luego salieron después. Sí. Entonces, ¿cómo entonces es saludable entonces o cómo yo sé que estoy haciéndolo saludablemente cuando tengo todas mis emociones aquí y como que quizás no sé trabajar tan bien con mis emociones, pero sí sé que lo tengo que hacer? Entonces, en Trauma Healing usamos lo que es el ejemplo de un contenedor lleno de agua y ponemos nuestras emociones ahí. ¿Lo has visto? Sí. Entonces, ¿cómo es que funciona como que eso? tratamos de en un envase de agua como que poder insertarlas todas y hacer que todas queden debajo del agua, pero cuando ya estoy insertando una, las otras me salen a la superficie y entonces empiezo como un viaje de carrera. Yo creo que de alguna forma nosotros tenemos el concepto y el tema de las emociones ha sido o se lleva a veces en extremos, o las valido demasiado o entonces las niego. Y suprimir las emociones puede ser el no validarlas en el momento que ameritan ser. Jesús lloró en el momento en que se acercaba la hora y vemos a un David haciendo lamentos, vemos diferentes ejemplos donde se mostraban, se expresaban las emociones. Muchas veces tenemos falsas enseñanzas que no son correctas de cómo expresarnos y que entender que las emociones son parte de lo que Dios también creó. Dios nos creó para que sonriamos, para que haya momentos que lloremos con los que lloran. Entonces, algo que a mí me afectó y que de alguna forma me inclinó hacia tomar un puente falso era falsas enseñanzas, donde lo que aprendía era que pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo soy fuerte y al débil fuerte soy. Y en ese momento yo no me mostraba llorando, yo no quería llorar en el funeral, incluso era para la fecha de mi cumpleaños, yo no lloré. Y no fue hasta muchos años más tarde que yo me vi como en la melancolía, lo que pudo haber sido un proceso que gestionara cuando estaba sucediendo la circunstancia. Entonces es importante reconocer que las emociones provienen del Señor. Ahora, de que mi vida debe de ser dominada por las emociones, no. Pero en el viaje como las botellas, yo voy a necesitar procesarlas, porque si no se me van a salir de control en diferentes escenarios. Y voy a identificar que todavía no he sanado. Entonces me siento estancada en el proceso de sanidad porque no he terminado los procesos, no me di la oportunidad de expresarme como lo debía haber hecho. No, y en eso de expresarse, muy importante es con quién también me voy a expresar, con quién yo voy a compartir lo que yo estoy viviendo, porque es muy importante que las personas que escojamos para hablar de nuestros procesos sean un buen oyente. Entonces, ¿cómo es una persona que es un buen oyente? ¿Qué tipo de preguntas me haría para poder sacar mis emociones? Y un buen oyente, Job tuvo unas pérdidas drásticas, todas en un día, todas en una recurrente tras otra, el trauma más severo. Y sus amigos tenían como la intención de acompañarlo y hacerle preguntas, pero muchas de las que le hicieron fueron preguntas muy necias, preguntas donde le señalaban, le acusaban, lo hacían sentir culpable. Pero un buen oyente es aquel que es un escucha activo, que está dispuesto para preguntarte qué sucedió.
para hacerte preguntas claves, cómo te sentiste y preguntarte qué fue lo más difícil para ti. Son recursos que aprendemos a través de todo lo que es el THI Ministry, el poder escuchar activamente a la otra persona sin decirle, no, a mí también me pasó eso, sí. recuerda, y si no, realmente, sinceramente, yo te escucho porque me interesa que puedas sacar ese dolor. Es una forma de que las emociones no queden suprimidas, es expresando ese dolor, es contando lo que sucedió, porque aunque yo lo sé, cuando lo cuento, lo exteriorizo y lo puedo ver en un panorama y también seguramente, y esa debería ser nuestra mirada, el poder ver que ahí Dios está tratando de hacer algo con nosotros para que esta historia de vida difícil y dolorosa tenga esperanza y pueda ver qué Él hizo mejor de mí. Yo he escuchado esa frase que dice que el trauma te quita la voz, te deja en silencio. Wow, Salmista lo dijo, mientras callé, envejecieron mis huesos. Sí. No estamos llamados a vivir solos. Dios nos creó para que viviéramos en comunidad. Al hombre dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y en particular, somos nosotros los que nos aislamos. Cuando todas esas emociones comienzan a tomar control, nos aislamos, queremos la soledad, queremos, si esa almohada hablara, ¿verdad? Sí. Cuántas lágrimas ahí o cuántas conversaciones, el closet. Y es momento de ir a la palabra nos lleva a que nosotros tenemos un consejero y un sumo sacerdote que se puede compadecer de todas nuestras debilidades y de todas nuestras aflicciones, de que vamos a tener tiempos de aflicción, de que vamos a tener tiempos difíciles, pero confiemos en Él que ha vencido el mundo. Nosotros necesitamos expresarnos más, no dejar que el trauma nos quite esa voz, que quedemos en silencio. Dios nos ha dado una voz para que nosotros tengamos identidad y presencia, aun cuando los procesos sean difíciles. Y eso es parte de lo que estanca el duelo, porque entonces si no hablamos de nada, nunca vamos a poder seguir avanzando. Entonces, si no hablamos, eso es muy importante. Nos vamos a quedar ahí atrás, o nos podemos regresar al principio de lo que habíamos avanzado, el callar, el no expresar. Es importante, en la multitud de los consejeros está la sabiduría, está la victoria. Es importante poder hablar con las personas correctas, identificar que sean personas de testimonio, personas que crean en el Señor, que también seguramente han pasado procesos similares y que nos puedan levantar en los momentos de debilidad. Así mismo es, reconocer que necesitamos esa ayuda y también esas 3 preguntas que mencionaste para mí, bueno, repítemelas, ¿cómo es? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Cómo te sentiste? Muy bien. ¿Y qué fue lo más difícil para ti? Que eso nos ayuda también a crear una línea de tiempo, porque quizás tampoco sabemos cómo nos sentimos hasta que alguien nos pregunta, oye, ¿cómo te sientes? Y tú dices, estoy bien, pero, no, estoy triste. Entonces eso es muy importante hablarlo. Y a veces cuando lo expresamos nos damos cuenta de que quizás no fue tan grave como nosotros nos lo hemos puesto en la cabeza. Le hemos puesto muchos aditivos o cómo me sentí, pues me sentí con coraje, me sentí triste, me sentí decepcionado. ¿Qué fue lo más difícil? Me ayudó a identificar qué fue lo que sacó de mí esa fuerza, ese punto donde necesité la ayuda, necesité la intervención del Señor o quienes pues lo han hecho sin reconocer al Señor en su vida, pueden identificar cuánto más lo necesitan para poder sanar y avanzar en esos procesos. No sé si en algunos episodios anteriores lo hemos mencionado, pero ese duelo pues pasa por lo que es la negación y la ira, que es una de las etapas, el no se ve esperanza y el nuevos comienzos. Y para yo ir al nuevo comienzo necesito ya atravesar parte del pasado, de que en un momento dado no lo quería reconocer, de que en un momento ya entendí que así fue real, pero no veía como algo nuevo y sin embargo apuntarme para las cosas nuevas que el Señor tiene para mí. Así mismo es, Dios está ahí en cada proceso, en cada etapa del duelo, Él está también en las personas que se acercan para hacernos ese tipo de preguntas, para que nosotros podamos comenzar a hablar, comenzar a soltar el nudo de la garganta, a soltar lo que hemos sentido. Bueno, y si quieres saber más sobre lo que es Relaciones que Sanan y Sanando Corazones Podcast, puedes buscarnos en RQS Network, en Instagram y también en el canal de YouTube Sanando Corazones. Muchas gracias, Mariel, por acompañarme. Gracias a ti.